Muy buenos días, bienvenidos a todos. Por favor, les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a escuchar el himno nacional de Colombia y el Veni Creator Spiritus, que es el himno académico desde el siglo XIII que se estableció. Adelante. Alumnis e professor facultatis sine can solemnitatum reconiterum academicorum essentiam deficit sedere. Alumnos, profesores, miembros del claustro, invitados, bienvenidos a este solemne acto de reconocimiento académico. Por favor, tomen asiento. Excelentísimo presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, excelentísimo presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, excelentísima directora de la Red Internacional de Universidades para la Paz, Claudia Salcedo, excelentísima directora de Gestión Técnica de la Federación Colombiana de Municipios, Marcela Jaramillo Suárez, excelentísimo secretario general del Senado, Gregorio El Hach, excelentísimo magistrado del Consejo de Estado, Germán Bula. Alcaldes, miembros del claustro, profesores, alumnos, señoras y señores. Decía Séneca que la mayor satisfacción en el magisterio era sembrar el conocimiento en el corazón de los alumnos para cosechar compromisos y fe con la ciudadanía. Y básicamente este es el acto que vamos a celebrar hoy. Quizá el acto más importante de la vida académica, y poder hacerlo en este batisterio, en esta aula magna depositaria de la soberanía nacional de todos los colombianos. Y hacerlo justamente también con todos ustedes y en presencia de la cabeza, representación y presidente de dos de los poderes de este Estado democrático. Nuestro presidente del Congreso, nuestro anfitrión, el doctor Juan Fernando Cristo, y el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas. Es una inmensa satisfacción para el Instituto de Altos Estudios Europeos tener este acto. ¿Y saben ustedes por qué? Porque renovamos con todos ustedes el compromiso fundamental de esa beca, de esa imposición que llevan de la sabiduría de cada uno de los estudios que han realizado. Es también la expresión de este acto contar hoy y poder hacer realidad la imposición de la medalla Cátedra de la Paz al magistrado Luis Ernesto Vargas. Les diría que ha sido nuestra máxima expresión, teniendo en cuenta que el magistrado Vargas es miembro de nuestro claustro académico, en las diferentes iniciativas que hemos desarrollado en Europa y en Colombia, y hemos acompañado a esa Corte Constitucional con esa sentencia emblemática que ha hecho historia y ha sentado sin duda un precedente en el mundo, que es la sentencia T025, que suponía ese respeto escrupuloso de los derechos fundamentales a esa inmensa población que es la población desplazada en este país. Y poderlo hacerlo aquí con ustedes, poderlo hacerlo con ustedes, con nuestro claustro y nuestros invitados, en la renovación de ese compromiso que ustedes adquieren a partir de hoy,
Ese compromiso no solamente es con el alma mater que somos nosotros, sino el compromiso que ustedes adquieren con la sociedad colombiana, con la sociedad mundial, en esos valores fundamentales que unen a la academia como motor fundamental de transformación y cambio de la sociedad, en este caso de la sociedad colombiana. Y nos alegra muchísimo hacerlo en este marco que abre también un espacio de colaboración importante de nuestro instituto, de nuestras academias públicas europeas, con este Congreso de la República y también con el recién creado Centro de Investigación de Estudios Legislativos, que va a hacer posible ese ámbito de colaboración. Un acto muy solemne, un acto muy académico, pero sin duda un acto para subrayar el compromiso con esos valores que a partir de este día ustedes no solamente van a llevar en su conocimiento, sino que van a llevar también en su corazón y en su vocación para construir nación, una gran nación que es esta, la nación colombiana. Tiene la palabra la profesora Claudia Salcedo, la directora de la Red Internacional de Universidades Públicas para la Paz. Buenos días a todos, distinguidos miembros de la mesa directiva, distinguidos invitados, queridos alumnos y alumnas. Para la Red Internacional de Universidades para la Paz, para sus rectores, el claustro de profesores y el equipo de coordinación y gestión, y personalmente para mí como directora de la red y directora del programa que da cobijo a todas las actividades formativas y de investigación de la Red Internacional de Universidades para la Paz, que es el programa Construyendo la Paz a través de la formación. Es un inmenso orgullo y satisfacción presentar hoy estos resultados de una primera fase del programa al que hago mención. Este grupo de hombres y mujeres colombianos y colombianas cuyo esfuerzo y dedicación les ha valido el reconocimiento que hoy les entregamos. A ustedes que han tenido la mística para hacer que este día llegara, les agradezco por creer y hacer parte de este proyecto. Esta etapa que hoy culminamos no es más que el comienzo de un camino de compromiso en la construcción de nuestro país, en la que los conocimientos adquiridos en esta formación sean utilizados para alcanzar las causas que hacen posible la paz. A ustedes que son nuestros baluartes y los pilares de este programa, de esta idea, que no es ni más ni menos un camino para potenciar la democracia, permitir el acceso de todas y todos a las oportunidades de mejorarse y mejorar la vida de otros. Hoy los invito a seguir vinculados a nuestras iniciativas. Estamos viviendo un gran momento histórico en el que la ciudadanía colombiana está despertando al propósito de no seguir postergando por más tiempo la construcción de una sociedad capaz de garantizar una vida digna para todos. Es el momento de poner en práctica todos los conocimientos, las ideas, la fuerza, la ilusión para ser los arquitectos de esta Colombia en paz que todos nos merecemos. Los felicito y hago votos porque sus actos derivados de este logro los honren. Muchas gracias. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa, un saludo a los invitados, invitadas y a los estudiantes y a los representantes de nuestros gobiernos locales. Tuvimos la fortuna como Federación Colombiana de Municipios de participar en esta importante iniciativa. Tenemos 33 gobiernos locales que ya hoy por hoy pueden decir que han recibido a través de este importante programa herramientas que pueden ayudar en sus capacidades en mejorar todo su funcionamiento y su esquema de gobierno de cara al tema de nuestro posconflicto. Los gobiernos locales tienen una inmensa necesidad de herramientas, de instrumentos que puedan contribuir para recibir mucho mejor
a toda esa población, a todos esos ciudadanos y ciudadanas que van a llegar a los municipios y van a llegar sobre todo a la entidad territorial local. Así que muchísimas gracias al Instituto de Altos Estudios Europeo por habernos tenido en cuenta. Unas felicitaciones muy especiales para todos y todos los que ya han hecho este programa, pero también los que van a recibir hoy esto, y que ojalá el compromiso desde los gobiernos locales, pero también de quienes viven en Bogotá, sea ayudar y aportar, replicar sus conocimientos como un deber y una contribución muy importante para nuestra paz y nuestra reconciliación en los territorios de Colombia. Muchas gracias. El desarrollo de las actividades de la actual mesa directiva del Senado de la República, que preside con mucho éxito el senador Cristo Bustos, se ha dado primerísima importancia a la labor intelectual y académica en el Congreso de la República. Fruto de ello es el fortalecimiento de lo que en su principio se llamó el proyecto CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos, que se tenía previsto como parte de la actividad misional en la mesa directiva y en la Secretaría General del Senado. Avanzando en el proceso, encontramos que no era necesario y que además había necesidad de abrir las puertas para que otras instituciones de otras latitudes pudieran también concurrir al desarrollo de tan elevado propósito como es el de calificar al más alto nivel posible la actividad de congresistas, asesores de los mismos, funcionarios del área legislativa, asesores de los ministerios e instituciones que actúan ante la corporación legislativa. Y como una manifestación inmediata de esa decisión, la Escuela Superior de Administración Pública adoptó para sí e instituyó, y ya viene funcionando hace un mes, el Centro Instituto de Altos Estudios Legislativos, con el auspicio y la participación entusiasta también de Colciencias, para que sea un propósito duradero, que permanezca en el tiempo y que trascienda los periodos en que están arreglados los ejercicios políticos. De tal manera que en esa búsqueda también nos hemos encontrado con nuestros queridos promotores de la investigación, la formación y la capacitación en los temas de la ciencia política, del derecho parlamentario, del derecho constitucional y aquello relacionado con los conflictos que afectan a las sociedades y las formas de solucionarlos, toda vez que Colombia a nivel mundial es pionera y enseña a los demás países el tratamiento político, jurídico y social de estos fenómenos que han aquejado por décadas a nuestras gentes. Producto de ello también es lo que hoy vamos a presentar con la venia del señor presidente del Senado de la República, el senador Juan Fernando Cristo Bustos, que es una carta de intención mediante la cual, para cuando pase la restricción administrativa producto de la Ley de Garantías Electorales del proceso que se adelanta, se pueda suscribir entonces el convenio y adoptar las formas jurídicas indispensables para que el Instituto de Altos Estudios Europeos, la Red de Universidades para la Paz, la Escuela Superior de Administración Pública y el Senado de la República, en principio, con opción de que también la Cámara de Representantes adhiera al mismo, se eleve entonces, se protocolice ese convenio para adelantar todas estas actividades que ya se ha venido exitosamente experimentando y que han producido unos resultados que nadie duda en calificar de altamente provechosos. Por eso, en el día de hoy, nuestras figuras más representativas, la más alta autoridad del Congreso de la República, nuestro presidente Juan Fernando Cristo Bustos, el doctor Gustavo Palomares en representación y como presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, y la doctora Claudia Salcedo como directora de la Red de Universidades para la Paz, van a suscribir delante de todos ustedes en esta ceremonia solemne esta carta de intención que le da entonces salida a la idea que se venía gestando para que el Congreso de la República de Colombia tenga
en forma permanente y estable también el acceso a la formación académica, a la investigación y a la capacitación en los temas que nos conciernen. Muchas gracias y por favor les pido... Magister distat isin, magister lesun sun. Tiene la palabra el doctor Juan Fernando Cristo, honorable senador de la República de Colombia, para impartir la lección magistral Pedagogía de la Paz y Gestión del Posconflicto en Colombia. Presidente, tiene la palabra. Hace unos meses, por allá por el mes de octubre, en el Salón Boyacá, en el Capitolio Nacional, tuvimos la oportunidad de compartir también con el Instituto de Altos Estudios Europeos y con la presencia del expresidente del gobierno español, Felipe González, algunas inquietudes con respecto a todo este tema de la paz y de las posibilidades del posconflicto en Colombia, en un acto académico también promovido por el Instituto y por la Federación de Municipios y la Red de Universidades. Hace escasos 3 días tuvimos la oportunidad en el marco del Encuentro Nacional de Alcaldes aquí en la ciudad de Bogotá de participar en ese encuentro y también de alguna manera compartir con los alcaldes de todo el país una visión sobre el escenario del posconflicto colombiano y el papel fundamental de los municipios en ese escenario. Y me parece muy importante destacar, doctor Gustavo Palomares, el interés y el compromiso del Instituto de Altos Estudios Europeos en estos temas que hoy en día merecen toda la atención y todo el debate de la sociedad colombiana. Como nunca antes, Colombia vive un momento muy importante y estamos precisamente a pocos días de la elección del Congreso de la República, del próximo Congreso que debe comenzar a sesionar el 20 de julio y a pocos meses también de la elección presidencial que debe definir el mandatario de los colombianos para los próximos 4 años. Y la coyuntura que está viviendo el país
es muy importante, porque por primera vez en la historia nacional, después de 50 años de conflicto, de desangre, de dolor, de víctimas, de desplazamiento forzado, Colombia ve una luz al final del túnel. Por primera vez después de 50 años hay una posibilidad cierta de alcanzar un acuerdo de paz con el grupo subversivo que más dolor ha causado en Colombia, que más víctimas ha generado y que más fortaleza militar ha tenido a través de estas 5 décadas. Nunca como ahora ha existido una posibilidad cierta de un acuerdo de paz, por distintas razones y fundamentalmente por el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano desde el punto de vista militar en la última década, por el entorno internacional en que se están moviendo las negociaciones hoy y por la forma como el Estado colombiano se legitimó ética y políticamente para afrontar unas negociaciones de paz en La Habana, cuando tomó la decisión de expedir unilateralmente, como un fruto de una convicción del Estado y no de una exigencia de ningún actor armado, una ley, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que sin duda alguna constituyó y constituye la cuota inicial del proceso de paz y de reconciliación en La Habana. Esos 3 elementos combinados, la superioridad militar del Estado, que hoy es innegable, el entorno internacional de una política exterior mucho más enfocada en la integración latinoamericana y especialmente en el restablecimiento de unas relaciones con los países vecinos inexistentes hasta el momento en que asumió el mando el presidente Santos, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hacen hoy viable y posible el escenario de la negociación en La Habana. Una negociación que tiene por primera vez una agenda concreta de 5 puntos, que tiene por primera vez acuerdos en 2 de esos 5 puntos y que tiene además un elemento fundamental que muchas veces pasa desapercibido por el pueblo colombiano, y es que es la primera vez que las FARC han puesto su firma en acuerdos con el Estado colombiano, reconociendo la institucionalidad del país, reconociendo la Constitución Nacional, reconociendo las leyes que rigen a este país, pues llevan 50 años en el monte precisamente desconociendo esa institucionalidad y esa legitimidad democrática que hemos tenido en Colombia. Luego, estamos entonces en un momento definitivo en el cual los colombianos van a decidir el próximo mes de marzo y el próximo mes de mayo si le apuestan o si le apostamos a continuar en la búsqueda de esa salida negociada del conflicto, a acelerar la firma definitiva de un acuerdo de paz con las FARC, a convertir el año 2014 en el año de la paz, de la reconciliación y de los derechos de las víctimas en Colombia. Dicho sea de paso, este es el primer proceso y la única agenda de paz en Colombia que ha contemplado precisamente el tema de las víctimas dentro de las negociaciones. O nos devolvemos en la historia y persistimos en la búsqueda del aniquilamiento militar del adversario, que se ha demostrado hasta la saciedad que no es el camino adecuado, que no es el camino conveniente y que no es el camino que nos va a permitir aclimatar la paz en Colombia. Por eso
son tan importantes estos escenarios para, sobre la base de que el proceso de paz avanza y avanza de manera cierta y segura hacia un final exitoso en donde se firme antes de terminar el año un pacto de paz con las FARC, empezar a imaginarnos la Colombia del posconflicto. En muchas regiones del país ya se vive el posconflicto, en otras todavía estamos en la guerra. Si se firma el acuerdo de paz con las FARC, deberemos avanzar hacia un país que uniformemente asuma el desafío del posconflicto, asuma la implementación de los acuerdos de paz, asuma en el territorio que es donde se ha generado el conflicto en Colombia una nueva política en la cual los alcaldes de toda Colombia van a jugar un papel esencial. En esas zonas hoy conviven las FARC y el ELN. Esas son zonas hoy en donde tenemos cultivos ilícitos de droga y minería ilegal financiando las actividades criminales. Esas son zonas hoy en donde hay un nivel de institucionalidad débil. Esas son zonas hoy en donde, por ejemplo, amigas y amigos, no hemos podido avanzar en la restitución de las tierras, porque esas tierras hoy están totalmente sembradas de minas ilegales. Esas son zonas hoy en donde la base social dispuesta a trabajar con el Estado es mínima, era nula. Hace un par de años han empezado a surgir algunos liderazgos sociales precisamente alrededor de la reivindicación de los derechos de las víctimas y de la implementación de la ley 1448. O sea, son zonas hoy que tienen unas particularidades muy comunes, todas ellas. Y allí tendrá que ser el Estado colombiano muy audaz, muy creativo y muy eficiente para que, si se firma el acuerdo de paz, para que si los actores ilegales, en este caso las FARC, cumplen con esos acuerdos y dejan esas zonas o dejan las armas y se reinsertan a la sociedad civil, el Estado tenga la capacidad de ocupar ese territorio inmediatamente, no ocuparlo militarmente, de ocuparlo socialmente, de ocuparlo con una plan de choque de reparación a las víctimas del conflicto, de ocuparlo con la restitución efectiva de las tierras que en muchas de esas zonas aún no ha comenzado hoy siquiera, como consecuencia de que precisamente se vive en medio del conflicto. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene por delante la sociedad colombiana, no para el próximo gobierno, para las próximas décadas en el país. Y esa será la posibilidad de que podamos construir realmente una paz sostenible, duradera y permanente, que, como bien se ha dicho y se ha convertido en lugar común, pero hay que repetirlo, no saldrá esa paz de un papel firmado por el gobierno y por las FARC en La Habana, sino tendremos que construirla a partir de allí en las distintas regiones de Colombia. Hace la reflexión y hace el ejercicio de cómo sería o cómo se imaginan o cómo nos imaginamos los colombianos un país en paz. La gente no alcanza a imaginárselo, ni siquiera por un minuto. Hemos vivido tantos años de conflicto, han crecido tantas generaciones en el conflicto, que la gente en el país y especialmente en esas zonas no alcanza a dimensionar que pueda haber un día en que en sus zonas, en sus regiones, no haya extorsión, no haya secuestro, no haya amenazas y pueda haber una vida tranquila y normal. Yo creo que esa es la gran utopía de la paz que debemos convertirla en realidad para los ciudadanos
y vincular a la ciudadanía activamente en ese papel de constructores de paz. Y obviamente tareas desde la academia, desde la sociedad civil, desde la institucionalidad que cada día son más activas y más frecuentes, son fundamentales en ese proceso. Pero son fundamentales no aquí en Bogotá, son fundamentales allá, en el territorio. Son fundamentales allá donde han estado las víctimas. Son fundamentales allá donde estarán eventualmente los reinsertados de los grupos violentos, que también tendrá que aprender a convivir en esas regiones y a tener una forma de vida digna sin necesidad de acudir a las armas. Y son también esas zonas en donde, según los acuerdos de La Habana, se crearían las circunscripciones territoriales de paz, que no son, como algunos pretendieron descalificarlas en su momento, entrega de curules en la Cámara de Representantes a los integrantes o a los militantes de las FARC, sino el reconocimiento a esas zonas que han sido tradicionalmente subrepresentadas políticamente, precisamente por cuenta del conflicto, para darles a esas zonas en donde la gente tradicionalmente se ha abstenido de participar en política por temor a los actores violentos, y esa falta de representación a su vez ha generado atraso y pobreza en las condiciones de vida de la gente, darle la oportunidad a esas regiones que se definan de tener una representación política propia, surgida de los propios liderazgos sociales, que podrá ser en algunos casos elegida popularmente algunos de los exmilitantes de las FARC, y en otros casos seguramente la gente votará en contra de las FARC porque no han comulgado con sus ideas y han estado sometidas al yugo armado de esa guerrilla durante muchísimos años. Ayer nomás, antier, tenía la oportunidad de compartir con las principales organizaciones de víctimas del Cesar, un departamento tan azotado por la violencia, con un número de víctimas inconmensurable. Y las víctimas mismas decían: doctor, la situación en la que hoy vivimos en Colombia es muy distinta a la de hace 5 años. Hoy entendemos que tenemos unos derechos, hoy entendemos que tenemos una ley y un catálogo de derechos que los exigimos permanentemente. Hoy entendemos que tenemos unas instituciones dedicadas a atendernos con las fallas, con los problemas que hay, pero no a maltratarnos como sucedía antes, o a desconocernos o a ignorarnos. Y hoy por eso es que estamos dispuestos nosotros a perdonar y a apoyar el proceso de paz en La Habana. Eso es fundamental, porque si no somos capaces de tener una política eficaz de reparación a las víctimas del conflicto, esas víctimas no le van a caminar después a la paz cuando vean los beneficios que necesariamente se tendrán que dar a aquellos actores armados que se reincorporen a la sociedad colombiana. Y allí tendrá que haber un justo equilibrio para que podamos tener realmente una paz sostenible en el futuro y apoyada por la población colombiana. Luego, queridas amigas y amigos, qué bueno compartir estas reflexiones con ustedes. Aquí nos haríamos interminables hablando de estos temas, citando experiencias. Solo quiero, para finalizar, destacar el papel que en todo este proceso ha cumplido la institucionalidad colombiana y defender el papel del Congreso de la República en estos 3 años en esa materia. Fue este Congreso de la República, ningún otro, muchas veces desconocido por la opinión pública nacional, el que por iniciativa parlamentaria impulsó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Fue este Congreso de la República, también por iniciativa parlamentaria,
el que impulsó el marco jurídico para la paz que ha permitido avanzar en las negociaciones en La Habana y tener un marco de justicia transicional hacia el futuro. Fue este Congreso de la República el que apenas en noviembre del año pasado aprobó el referendo constitucional por la paz que abre la posibilidad que todos los colombianos se pronuncien sobre el acuerdo de paz en La Habana en el momento en que así se considere. Luego, yo creo que este Congreso jugará también a partir del 20 de julio un papel fundamental ya en la implementación de las leyes fruto de los acuerdos y de las políticas públicas del posconflicto. Y este Congreso, hay que decirlo, y lo dije siempre en las discusiones de la ley de víctimas, tuvo un antecedente muy importante que usted mencionaba, señor presidente, y es la enseñanza, y es la lección, y es la decisión que tomó la Corte Constitucional en su momento, en el año 2004, cuando expidió la sentencia T025, que es el antecedente jurisprudencial de todo lo que ha venido haciendo el país en esta materia de los derechos de las víctimas en los últimos 10 años. Luego aquí se ve que hay una política de Estado, que hay una comprensión de hacia dónde debe ir el país en estas materias, y por eso me alegra tanto además que ustedes hoy estén tomando la decisión de este reconocimiento en cabeza del doctor Luis Ernesto Vargas, del presidente de la Corte, quien además de ser su presidente es el magistrado emblemático en estas materias de los derechos de las víctimas en el país, porque yo creo que de esa manera se va haciendo reconocimiento a un esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano en su conjunto, un esfuerzo único en el mundo. Yo creo que ningún Estado hace lo que está haciendo el Estado colombiano hoy en estas materias. Ningún Estado se ha atrevido a pensar en reparar a las víctimas aún en medio del conflicto. Ningún Estado se ha atrevido a avanzar en todas estas políticas de posconflicto teniendo tantos inconvenientes. Y ningún Estado ha hecho un esfuerzo tan monumental en esta materia como el Estado colombiano en medio de las dificultades fiscales y económicas, porque se viene haciendo un esfuerzo descomunal en esa materia. Luego, muchas gracias por traernos acá esta cátedra, por traernos aquí el Instituto de Altos Estudios Europeos, por ponernos a reflexionar y a pensar en la Colombia del posconflicto, en la que estamos seguros siempre continuaremos contando, no con la solidaridad y la palmadita en el hombro de la comunidad internacional y especialmente de la Unión Europea, sino con una cooperación efectiva como la hemos visto durante décadas en Colombia por parte de las naciones de Europa. Muchísimas gracias a todos. Con lo difícil que es firmar unos acuerdos de paz, lo más difícil es construir ese futuro y hacerlos cumplir. Y en ese sentido, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, no solamente académico, sino también técnico, para acompañar esos eslabones fundamentales, como van a ser nuestros municipios y nuestras gobernaciones en colaboración con la Federación Colombiana de Municipios, apoyar, como estamos haciendo, a las organizaciones de víctimas que van a tener que hacer ese esfuerzo no solamente para reinventarse en ese ejercicio de la reconciliación y del perdón, acompañar esos eslabones de la sociedad colombiana que sin duda se merecen esa paz que todos buscamos. Y hacer que las condiciones que hacen posible la paz sean una realidad. Y para ello, sin duda, yo creo que cuestiones como la igualdad, cuestiones como la libertad, cuestiones como la justicia social, cuestiones como el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales son mimbres que hacen posible ese cesto de la paz. Y una persona que ha tenido un protagonismo importante, que ha sido la expresión de esa lucha y defensa de esos derechos fundamentales que hacen que el hombre, aparte de ser pues ese ser maravilloso creado por Dios, sea ese ser humano, social, ese ser positivo de construcción y de referencia fundamental, ha sido el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
Doy la palabra a la profesora Claudia Salcedo para que lea el acuerdo de otorgamiento de la Medalla Cátedra de la Paz al honorable magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Acuerdo mediante el cual se otorga la Medalla Cátedra de la Paz al honorable magistrado Dr. Luis Hernando Vargas Silva. En Madrid y Bogotá ha reunido el Consejo Directivo de la Red Internacional de Universidades para la Paz, RedUnipaz, a 15 de enero de 2014, vista la postulación de la vida y obra del Dr. Luis Ernesto Vargas Silva para la concesión de la más alta distinción que hace la Academia, representada en la red de universidades públicas, cuyo propósito y meta final es alcanzar la paz a través de la construcción de sociedades más justas e incluyentes, la red Unipaz, considerando que la labor del doctor Luis Ernesto Vargas Silva como juez en las diferentes instancias que ha recorrido durante sus 34 años de servicio a la Judicatura colombiana ha sido presidida por la defensa y garantía de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social, dos requisitos fundamentales de la paz. Acuerda otorgar la Medalla de la Cátedra de la Paz al doctor Luis Ernesto Vargas Silva como reconocimiento y máxima distinción a su labor en favor de la paz y la defensa de las causas que la hacen posible. Comuníquese y cúmplase. Firmado Consejo Directivo, doctor José Edmundo Calvache López, rector de la Universidad de Nariño, en representación de los rectores latinoamericanos, doctor Alejandro Tiana, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en representación de los rectores europeos, doctor Gustavo José Palomares Lerma, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, en representación del Instituto de Altos Estudios Europeos como entidad coordinadora de la red, doctora Claudia Salcedo Vaquero, directora de la red, en representación de la red. Tengo el inmenso honor de imponer la Medalla Cátedra de la Paz a un gran hombre, a un hombre de paz. Buenas tardes. Yo soy esencialmente garante de derechos humanos en la comunidad desplazada y consecuencialmente, dado la avanzada de la hora, voy a reducir al máximo mi expresión, como por ejemplo evitar la mención de mis compañeros de mesa directiva, que son personas tan importantes para el país, pero ya plurimencionados, todos personas que tienen toda una trayectoria al servicio del Estado, y al profesor Gustavo José Palomares, director del Instituto de Altos Estudios Europeos, de la doctora Claudia Salcedo, directora de Red Unipaz. Realmente estoy en calidad de recipiendario de esta medalla, que es tal vez de los orgullos más grandes que puede tener uno en la vida. Todo lo que sea por la paz. Y que a uno le digan que es catedrático de la paz, pues es algo que tiene que llevarse en el corazón por siempre. Y por esa circunstancia, les decía, reduzco al máximo mi expresión, además porque el señor presidente del Congreso nos dejó a todos sin palabras. Un discurso ecuménico, un discurso que abarca todas las complejidades de la guerra y también los prospectos hacia la paz, pues no deja realmente espacios para ninguna reflexión, ningún debate, porque todo nos los ha dejado. Pero sí, con él que hemos compartido tantas ideas, que hemos compartido tantos trabajos y tantas luchas, porque Juan Fernando Cristo es no solamente una de las víctimas del conflicto por la manera como perdió la vida su padre en medio del conflicto. Y sin embargo, que haya escrito este texto que deberíamos tener todos en nuestra cabecera todo el tiempo, que hace mención a la única guerra que debería existir en Colombia,
la guerra legal, la guerra jurídica, la guerra por las víctimas. La única guerra que nosotros deberíamos albergar es la guerra que hacemos con la Constitución en el corazón y en la mano. Las guerras jurídicas, esas son las que realmente valen. Y por esa circunstancia, después de uno leer esta obra, porque es una obra de vida, pues realmente queda comunicado con el tema de la guerra y de la paz. ¿Qué deja la guerra? La guerra militar, abyección, víctimas, desolación, viudas, huérfanos, países que no pueden siquiera invertir y por ende nosotros podemos soñar como lo hace él hoy en día y nos lo ha enseñado. Quiero que simplemente pensemos qué sería de Colombia si en vez de gastar 220 billones de pesos en 10 años de guerra cruenta, no estoy hablando de los 50, sino de 10, que son los que han establecido fundamentalmente los historiadores y los estadísticos, 220 billones de pesos que se gastaron en Colombia en guerra a partir del año 2001, 2002 hasta el año 2012. ¿Qué sería de Colombia si eso lo hubiéramos invertido en vías, en infraestructura vial, en salud, en educación, en justicia social? Porque esa es la manera como el Estado debe llegar a las regiones y en eso nos dio una soberana lección Juan Fernando Cristo. Y por esa circunstancia les decía, yo simplemente como vine de recipiendario de esta medalla, quisiera simplemente que todos lleváramos en el corazón todo el tiempo hacia el país un mensaje de paz, un mensaje que realmente dignifique a esa constitución política del 91 que nació en medio del conflicto. Nosotros cada quien seguiremos haciendo nuestra tarea, pero que sea por la paz. Particularmente hemos dictado miles de sentencias en 36 años, ya casi 37, al servicio de la judicatura, pero hay decenas de miles de sentencias que hablan por lo que nosotros pensamos. Los jueces nos expresamos a través de las decisiones, pero en el último lustro hemos estado muy dedicados a más de todas las sentencias que cada uno de los despachos en la Corte Constitucional dicta, a más de todas esas, a dictar los autos estructurales de protección a la población desplazada. ¿Cómo? De la manera como la misma Corte Constitucional, antes que nosotros llegáramos allí, hizo segmentar las poblaciones, hacer enfoques diferenciales, enseñar que no se puede dar la misma solución y el mismo tratamiento a las mujeres víctimas del conflicto que a los indígenas, que a los indígenas no le podemos dar las medidas de protección iguales a las que le vamos a dar a los afrocolombianos, a los afrodescendientes, o que a ellos no les podemos dar las medidas de reparación que merecen las personas con algún grado de discapacidad, o los niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto, o personas de la tercera edad. No, hay que saber cómo se aplica el derecho de igualdad con base en el artículo 13 de la Constitución Política. Ese es un artículo que nosotros tenemos que llevar metido todo el tiempo en el corazón, porque si hay una verdad apodíctica, concluyente, coruscante, evidente, no contrafáctica, es esa verdad de que el principio de igualdad se aplica entre iguales. No vayamos a confundir las aplicaciones del derecho de igualdad, ese es el mensaje. Y entonces por eso hemos estado dictando centenares de providencias en los últimos 5 años con enfoque diferencial para tratar de colaborar. Ese es el mensaje también esencial que ha hecho el Estado, tratar de colaborar en la solución, pero siendo armónico. Nosotros no podemos ir por un lado el Congreso
y por otro la justicia y por otro el gobierno, sino que tenemos que ser integrales en la solución de las cosas. Y a eso más o menos le hemos apostado, de manera que, teniendo aquí presente a mi familia, a quien le dedico con mucho amor esta medalla que he recibido, la Cátedra por la Paz, que sé que se gestó en conversaciones que tuvimos y en exposiciones que tuvimos en la Universidad Complutense y en la Universidad Nacional Española a Distancia en Madrid, gracias al Instituto de Altos Estudios Europeos, pudiendo decir con el corazón abierto hacia el amor y el afecto a todos los colombianos que recibimos con mucho orgullo por siempre esto que es el emblema de lo que debe ser la pedagogía de la justicia, una pedagogía hacia la paz. Y hoy los señores graduandos de esta cátedra, a quienes desde ahora les doy mi saludo muy afectuoso, tengo aquí un compañero de judicatura de una alta corte del Consejo de Estado, doctor Germán Bula, que va a ser también recipiendario de uno de los títulos con todos los compañeros que van a recibir hoy el grado correspondiente, poderle seguir llevando esto a las regiones, esto a los municipios, que la Federación de Municipios adquiera este compromiso de que las entidades regionales, a través de sus alcaldes, de sus gobernadores, hagan un compromiso por eso que nos fue tan caro y en el que fue el gran impulsor Juan Fernando Cristo Bustos, que es la Ley 1448, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. A eso tenemos que jugarle, a una guerra pero de carácter jurídico, a una guerra de carácter legal, a una guerra de carácter constitucional en procura de la paz que nos merecemos los colombianos. Muchas gracias. El emblema que llevan ustedes en el corazón dice Alma Mater floreat quod nos educavit. Honremos al alma mater que nos ha educado. Tienen la oportunidad de hacerlo tres de nuestros alumnos, de nuestros más distinguidos alumnos. Doña María Juliana Navarrete, de la Maestría en Cooperación al Desarrollo, doña Aura Vanessa Aguilar, del curso de Pedagogía para la Paz y Gestión del Posconflicto, y don Orlando Rodríguez Coro, de la Maestría de Relaciones Internacionales y Estudio para la Paz. Por favor, yo les invito a acercarse a los tres al estrado. Cada vez que finalizamos una etapa en nuestra vida profesional o laboral, se abre un sinnúmero de posibilidades de generar cambios en el entorno al que pertenecemos. La formación profesional nos permite tener mayores conocimientos y competencias para comprender de mejor manera la realidad en que vivimos y sobre todo para tomar decisiones acertadas. Los conocimientos, las experiencias y los aprendizajes del proceso de formación que culminamos exitosamente el día de hoy nos ubican en un lugar privilegiado, no solo por tener la posibilidad de acceder a un nivel de educación superior de excelente calidad, sino por tener la oportunidad de contribuir de manera significativa al desarrollo de nuestro país bajo los principios de un Estado social de derecho. Y ese es ahora nuestro gran reto. ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos? Las democracias, como las economías de los países latinoamericanos, han atravesado por diversos procesos de construcción y ajuste para lograr encaminarse hacia su consolidación. Algunos han sido más exitosos que otros, pero lo cierto es que las cifras de pobreza y desigualdad en la región ponen en manifiesto que aún falta camino por recorrer. En el caso de Colombia, se han hecho importantes esfuerzos durante los últimos años por dinamizar la economía y reducir la pobreza y la desigualdad. La implementación de ambiciosas políticas sociales dirigidas a la población más vulnerable, el apoyo a la formalización empresarial y el emprendimiento, la apertura de mercados en el exterior, el acceso a créditos educativos para educación superior, la inversión en megaproyectos de infraestructura, son algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha. Sin embargo, los resultados positivos que se han obtenido a través de estas y otras tantas estrategias siguen viéndose opacados por escándalos de corrupción y despilfarro de los recursos públicos que afectan no solo las finanzas del Estado, sino que también dificultan el acceso de la población a servicios básicos como salud, educación y vivienda, y debilitan la confianza de los ciudadanos hacia la institucionalidad pública. Además de los grandes desafíos que tiene el Estado colombiano en esta materia, estamos inmersos en un proceso de negociación con el principal grupo armado ilegal del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Durante más de 50 años, Colombia se ha pensado en medio del conflicto armado. Hemos vivido con la violenta presencia de estos y otros grupos ilegales y ante un Estado débil y a veces hasta ausente en muchas regiones de nuestro país, lo cual ha incidido significativamente en el desarrollo de estos territorios y de todo el país con las implicaciones que esto trae para su población. Por otra parte, estamos ante un entorno internacional cambiante. Los actores, el monto de los recursos y las distintas modalidades de cooperación han sufrido cambios importantes que suponen grandes retos para los estados, para las organizaciones y para la sociedad civil. Y en este nuevo escenario, Colombia se perfila ahora como un país con plenas capacidades para contribuir no solo al desarrollo de los países menos adelantados, sino también a la búsqueda de alternativas de solución a problemas críticos por los que atraviesan algunos vecinos en el continente, como el narcotráfico y el crimen organizado. No hay lugar a dudas que este es un momento histórico para nuestro país. Por eso, el reconocimiento que recibiremos el día de hoy nos llena de orgullo y a la vez nos compromete a ser artífices de un verdadero proceso de desarrollo. Gracias. Tiene la palabra Aura Vanessa Aguilar. Un saludo especial a la mesa, a los asistentes, a los compañeros que se están graduando. Esta experiencia de haber participado en un curso intensivo de posconflicto, pedagogía para la paz y cómo Colombia debe prepararse para trabajar en todos los sectores de desarrollo relacionados con el posconflicto. Las organizaciones de víctimas, las organizaciones políticas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones estatales, en cabeza de alcaldes y gobernadores que participaron de este curso experimental. De verdad que la vida de los que participamos, aproximadamente 30 personas, cambió. La vida de Aura Vanessa cambió. No solamente como mujer líder o como mujer miembro de un partido político. Soy la alta consejera para asuntos étnicos del Partido Liberal Colombiano. Fui mujer CAFAN del Chocó y mujer Premio ONU de las Américas. Pero todos esos reconocimientos, después de este curso, me comprometen más a seguir trabajando por la paz. Yo tengo un hijo de 6 años, acaba de cumplir 7, y yo quiero que mi hijo, que es chocuano, viva en un ambiente de paz. Y para vivir en un ambiente de paz, tenemos que atacar lo que origina el conflicto. Muy bien lo dijo el senador Cristo, el conflicto se origina en regiones apartadas, el conflicto se origina por desigualdades, el conflicto se origina porque Colombia es centralista. Tenemos que repensar el país, repensar el Estado. No es fácil repensarnos, es muy difícil, después de tantos años de vida, que nos digan que lo que yo pensaba o lo que aprendí ya no es. Pero tenemos que ser capaces de decirle a Colombia, decirle al país que estamos dispuestos a la paz, que estamos dispuestos a vivir en convivencia, a respetar las diferencias y que las víctimas del conflicto puedan ser restablecidas, puedan ser reconocidas y que moralmente podamos decirle a las víctimas perdón, que moralmente podamos decirle al país perdón, pero no un perdón de boca, sino un perdón con acciones, que el Pacífico sea la cara de Colombia, que Colombia no siga firmando actos de integración del Pacífico en Cartagena. El Pacífico debe firmarse, esa integración que hizo Colombia con Chile, con Perú, con México, no en Cartagena, tiene que hacerse en Quibdó, tiene que hacerse en Tumaco, en Guapi, en Buenaventura. A eso es el llamado que le hacemos al gobierno colombiano y ese es el llamado que como sociedad civil hacemos a nosotros mismos. No podemos esperar que el cambio, que la paz venga de Bogotá. El cambio arranca en cada uno de nosotros. El cambio arranca en los municipios, en las alcaldías, en las gobernaciones. De verdad que, profesor Palomares, usted conoció una estudiante, ahora conoce una mujer comprometida con la paz, comprometida con el desarrollo, una mujer, una mamá, una afrocolombiana que piensa en Colombia con equidad, con justicia social y con compromiso. Muchas gracias. Tiene la palabra Orlando Rodríguez Cora. Honorables integrantes de la mesa directiva, estimados concurrentes a esta aula magna y a este acto solemne de reconocimiento académico. Agradezco el honor
de haber sido designado para hablar en nombre de los estudiantes del Instituto de Altos Estudios Europeos, lo que a la vez implica asumir un gran reto comunicativo ante el público presente, así que trataremos de ser breves y amenos para no abusar del tiempo ni de la paciencia de este honorable auditorio. Aún recuerdo las grandes expectativas mezcladas con no menos grandes temores que nos asaltaban cuando hace apenas unos meses iniciamos esta fascinante aventura académica que significó cursar una maestría semipresencial, virtual y en un tiempo récord, tan solo un año de estudios. Al comenzar el curso nos preguntábamos cosas como: ¿será esta una maestría seria o una sofisticada manera de lucrar a costa del ansia de superación de los matriculados? Esa duda pronto se despejó al comprobar la gran calidad de las clases, la alta preparación de los profesores y, en definitiva, el exigente rigor académico del programa de estudios. Entonces la pregunta que nos hacíamos pasó a ser otra muy distinta. ¿Podremos concluir con éxito esta maestría teniendo en cuenta que no es totalmente presencial, que conlleva el empleo de herramientas virtuales con las que muchos no estábamos muy familiarizados y que encima de todo ello nos exige un inusual ritmo de estudio y adecuado rendimiento académico? Afortunadamente, esta inquietud también se despejó satisfactoriamente al comprobar que el programa de estudios está sabiamente estructurado en temas y tiempos precisos que permiten cumplir cabalmente y sin sobresaltos con los objetivos cognitivos trazados, siempre y cuando el alumno se mantenga enfocado en el curso. En sentido general, esta maestría nos enseñó que más allá de la retórica, la política es algo serio que requiere ciencia, teoría y método. Nos demostró que el aporte de los países ricos al desarrollo de los más pobres, válido y necesario, no siempre es tan efectivo ni tan desinteresado. Nos ilustró en que la geografía y los espacios en política adquieren múltiples significados estratégicos que los hacen más o menos apetecibles de ser conquistados y o modificados por las civilizaciones. Con respecto a las relaciones internacionales en este mundo cada vez más multipolar y caótico, aprendimos que hoy el poder no radica tanto en los estados, cada vez más debilitados por las exigencias económicas de las transnacionales y las demandas sociales de los ciudadanos. De ahí el gran reto de gobernabilidad que enfrentan muchos países a escala global. En cuanto al siempre candente tema de cómo abordar y solucionar efectivamente los numerosos conflictos que tienen lugar hoy en este convulso planeta, fue muy útil entender que para alcanzar una paz justa y duradera, lo primero que hay que tener es una voluntad real para sentarse a negociar entre las partes implicadas. Otro elemento que debe considerarse seriamente es que hasta que no se eliminen las causas subyacentes del conflicto, es decir, los factores económicos, políticos, culturales y o sociales que lo generan, este seguirá latente y, peor aún, con posibilidades de agravarse. La verdadera democracia participativa e inclusiva de la que gozan hoy unos pocos países en el mundo no solo es deseable, sino alcanzable. Pero la democracia es esquiva con los pueblos que no saben asumir la cabalidad y que por lo tanto se ven expuestos a sufrir las consecuencias de nefastas dictaduras, sean de derecha o de izquierda, con todas sus trágicas y prolongadas secuelas. Lamentablemente América Latina ha sido históricamente terreno fértil para los tiranos y las tiranías, precisamente por no haber sabido cuidar ni perfeccionar la democracia que disfrutaban. Como cubano sé muy bien lo que significa vivir sin libertad, porque en su momento mi pueblo y sus políticos no supieron valorar ni defender la democracia que tenían. Hoy sufrimos bajo un sistema totalitario y caudillista donde casi todo está prohibido, hasta opinar diferente al gobierno. Ojalá que Colombia sepa encontrar el camino de la paz sin perder su democracia, la cual debe ser mejorada significativa y urgentemente, con el objetivo de lograr mayor equidad y oportunidades tanto para los empresarios como para los trabajadores. Véanse en el espejo de Venezuela, su vecino inmediato, y aprendan de sus errores. No puede haber paz sin justicia social. Antes de finalizar, quiero agradecer a España y en particular al Instituto de Altos Estudios Europeos la gran oportunidad de aprendizaje que nos han brindado para así poder contribuir modestamente con nuestros conocimientos a aportar un granito de arena a la siempre deseable paz allí donde sea necesario. También deseo agradecer a la grande y generosa Colombia el haber servido como agente facilitador de las condiciones necesarias para que haya podido existir este importante y útil espacio académico, que cada día contribuye más a la paz a través de la formación de nuevas generaciones de politólogos.
A todos los presentes, muchas gracias por su atención. Bula Escobar, Germán Alberto. Coro Rodríguez Orlando, maestría en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Estudios para la Paz. Coronada Mina Vanessa, Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Del Río Saavedra Lisa, maestría en Ciencia Política y Liderazgo Democrático. Duque Rodríguez Norma Teresa, maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Gómez Ramírez Carolina, maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Pérez Puerta Jaramillo Jorge Iván, maestría en Ciencia Política y Liderazgo Democrático. Bucarín Jorge Andrés, maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Bello Gutiérrez Carolina, Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. Zúñiga Saavedra Camilo, maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible. A continuación procederé a leer el listado de alumnos certificados en el curso de Colombia. Gómez Clara Inés, Bustos Gómez Daniela Yané, Contreras Alfonso Raúl Alejandro, Cruz Cabrera María Victoria, Gómez Puerta Paola Andrea, Gutiérrez Cardoso Edi Fabricio, Gutiérrez Núñez Pablo Antonio, Linares Capua Freddy Alberto, Moreno Mena Diana Farid, Núñez Ibáñez Adriana del Pilar, Ramírez Borrell Mónica. Adriana del Pilar, Mónica Ramírez.